Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Estamos hablando acerca de los peligros que acechan a la vida espiritual. Y hablamos el domingo pasado acerca del peligro de cuando se va secando la vida espiritual. Es decir, cuando va perdiendo la frescura, cuando no tiene aquello que tenía al principio. Hoy quiero encarar otro de los peligros y voy a seguir el domingo que viene con un tercer peligro que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero vamos a leer en Mateo 19, el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Este pasaje que acabamos de leer es tan conocido como misterioso. ¿Y por qué misterioso? Porque aquí aparece un joven que plantea un problema espiritual. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le menciona los mandamientos y le pregunta si los ha cumplido. Ahora, Jesús es interesante los mandamientos que menciona, porque comienza hablando de la segunda tabla de la ley: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Retrocede al último de los mandamientos de la primera tabla: honra a tu padre y a tu madre. Y después dice algo que no está en los 10 mandamientos, pero que está así en la ley de Moisés: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir que Jesús hace un recorrido por el pasaje interesante y no se centra en los mandamientos, sino que pega un salto al hecho del prójimo. Y yo creo que este es un detalle para tener en cuenta en la interpretación del pasaje y en el final. Cuando el joven le dice que todo eso él lo ha cumplido desde su juventud, Jesús le pone una condición para seguirlo. Y la condición es, primero, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y segundo, ven y sígueme. Ahora, el joven había dicho que cumplía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bueno, si lo amas como a ti mismo, entonces agarrá todo lo que tenés y dáselos a ellos. Y el joven se fue triste. Ahora uno se pregunta: ¿por qué Jesús le hace este planteo a él que no se lo hizo a Pedro, ni se lo hizo a Zaqueo, ni se lo hizo a Felipe? ¿Por qué le puso una condición para seguirlo? Es que Jesús está desnudando, está evidenciando un problema espiritual, que es y es un riesgo en la vida espiritual, que es la idolatría. Claro, cuando nosotros oímos la idolatría, inmediatamente nos vamos al Antiguo Testamento. Pero aquí Jesús le ayudó al joven a entender que era un idólatra y que se estaba engañando a sí mismo con esto de cumplir los mandamientos. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración o culto que se le rinde a un ídolo, a un falso Dios. Y es el pecado más frecuente del Antiguo Testamento. Había algo que los hebreos le costaba entender, y era el hecho del Dios espiritual. Dios es espíritu. Y cuando dice en el primer mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa, en el segundo mandamiento, ¿no? De cosa que esté arriba. Ellos no entendían el hecho de que si Dios es espiritual, no se lo puede reducir a una figura visible.
Indudablemente al hombre le cuesta entender lo espiritual. Yo ayer tuve un profundo diálogo teológico con Simón, nieto menor. Íbamos caminando y me dice, abuelo, ¿cómo puede Dios ver todas las cosas y ver lo que está acá y lo que está allá y lo que pasa y lo que no pasa? Bueno, le digo, porque Dios está en todas partes. Dice, es que se mueve a gran velocidad, ¿no? Es decir, ¿cuál era el problema que tenía? Él no podía entender a alguien que fuera espiritual. Y entonces él lo imaginaba todo corporalmente. Y si Dios está en todas partes, ¿cómo puede hacer? Y debe moverse a gran velocidad. No, tiene que ser eso. Pero esto habla de una falencia humana en cuanto a la comprensión de lo que va más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar. Y vemos todo de acuerdo a las dimensiones humanas de tiempo y espacio. No podemos entender la eternidad y no podemos tampoco entender un Dios espiritual. Ahora, a Israel le costaba muchísimo más que lo que le cuesta al hombre común. Y a pesar de ese mandamiento de no te harás imagen, la idolatría era un tema constante en Israel. Usted lee el Antiguo Testamento y siempre está el problema de la idolatría presente. Siempre están allí haciéndose un muñeco y adorándolo. Yo recuerdo que estábamos con Celia en el Museo Judío de la ciudad de Nueva York, que tienen unas cuantas piezas del tiempo del Antiguo Testamento. Y lo que más me asombró ver algunas imágenes de Astarte, la esposa de Baal. Uno piensa, bueno, esta debe haber sido No, eran unas figuritas chiquititas de barro, pero muy chiquitas, que no llegaban a los 20 centímetros, mal hechas, ¿no es cierto? Eran todo lo de Astarte. Y uno dice, y este pueblo se prostituía detrás de esta figurita. Es tremendo pensar eso. Que eso, había unas cuantas allí que habían recogido los arqueólogos, que era eso, sin embargo, era la causa de su esclavitud. Se esclavizaban a eso. Y le daban valor a esas figuras y las adoraban y les pedían cosas a esas figuras y creían que en ellas estaba el poder. Esto pasó desde el principio. Terminó Moisés de recibir las tablas de la ley, el pueblo juró que no se iba a hacer imagen y cuando Moisés tardó un poco en el monte Sinaí, lo llamaron a Aarón y le dijeron que hiciera el becerro de oro. En alguna forma iban a representar a Jehová en el becerro de oro. Y Aarón le dice, bueno, aporten el oro necesario, y aportaron todos el oro que se necesitaba, todo lo que habían traído, y al pueblo le dice Aarón, después de fundir y cincelar el becerro, le dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ya está usando el plural. Estos son tus dioses. No habían jurado los 10 mandamientos días antes, y habían dicho que iban a cumplir esa ley. Y ya la idolatría estaba presente. Y termina Aarón diciendo, mañana haremos una fiesta a Jehová. Fíjense ustedes, estos son tus dioses y vamos a hacer una fiesta a Jehová. Un estado de confusión total era el que tenía el pueblo. Y tiene que venir Moisés y ponerlos en orden. Cuando usted sigue la historia, periódicamente el pueblo caía en la idolatría. Salomón, con toda su sabiduría, quema la última etapa de su vida volviéndose un idólatra. Y era el hombre más sabio de la tierra. Acab, con Jezabel, su esposa, logró destruir prácticamente todo el culto al Señor para otorgárselo a Baal. Y Elías tiene que luchar a brazo partido para volver a establecer el principio del Dios espiritual. Josías tuvo que hacer también una limpieza tremenda porque encontró que hasta en el templo de Salomón habían metido un ídolo. Gedeón, después de libertar al pueblo, hizo un efod allí seguramente de piedras preciosas y de oro y todo eso, como recordación. El pueblo terminó adorándolo. El rey Ezequías tenían guardada la serpiente de metal que Moisés había levantado en el desierto, era un recuerdo histórico, de valor histórico, y tuvo que destruirla. Y tuvo que destruirla porque el pueblo le ponía incienso. Es decir, había una tendencia a la idolatría permanente en el pueblo de Israel, hasta tal punto que muchos estudiosos del Antiguo Testamento se preguntan si alguna vez el pueblo entendió lo que era el monoteísmo y lo que era el Dios espiritual, porque tropezaban siempre. Había una rebeldía contra el principio del Dios espiritual.
Isaías es el que mejor describe esto. Usted lee el capítulo 40 y el capítulo 44 del profeta Isaías y se encuentra cómo describe él el asunto de la idolatría. Él dice, por ejemplo, el herrero toma el cincel, calienta el metal al fuego, le da forma a golpe de martillo, dice, pero a pesar de que está haciendo el ídolo, si no come, se queda sin fuerzas. Y si no toma agua, se cansa. Como diciendo, el ídolo no le suple todas esas cosas. Dice, el carpintero toma las medidas con la regla, traza el dibujo con el lápiz y el compás, y luego lo trabaja con el escoplo y le da forma humana, dice, y entonces le instala en un templo y le rinde culto. Él va describiendo todo lo que es la idolatría descarnadamente. Y dice, los habitantes del bosque plantan cedros o cipreses o robles, la lluvia los hace crecer, luego cortan una parte y hacen fuego para calentarse, y asan carne para poder comer, y guardan leña para hacer el pan mañana, y con la otra parte hacen un dios, y dice, este es mi Dios, y se inclinan a adorarlo. Dice, entonces una parte la tiraron al fuego, con otra parte se hicieron el asado, otro lo guardaron para el pan, y el otro lo adoran. ¿Qué conclusión saca Isaías de todo esto? Él dice así, ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que le dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. Isaías describe esto como si fuera una tara espiritual, es decir, una tara de tipo espiritual que tienen, que le trae ceguera, estupidez, necedad. Quiere decir que la idolatría fue tremenda en Israel, impidió que el pueblo avanzara muchas veces porque no la tenían en cuenta. Ahora, cuando uno llega al Nuevo Testamento, no hay idolatría en Israel. Incluso cuando los romanos quisieron colocar algunas estatuas de sus dioses o del emperador, recibieron una oposición tan grande que hicieron retroceder al Imperio Romano. Los romanos pudieron poner su estatua del emperador únicamente en la ciudad de Cesarea, que era la ciudad romana portuaria, que era el gueto que tenían ellos, pero no pudieron poner ninguna estatua en ningún otro lugar, a pesar de que llenaron todo el Mediterráneo de estatuas de César. No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Por la resistencia del pueblo. Cuando quisieron poner una estatua en Jerusalén, la gente salió a las calles y se acostó en el camino, cosa que no podían avanzar los romanos porque estaba cubiertos con los cuerpos de ellos, y decían, por encima nuestro lo van a poner. Quiere decir que el pueblo se había revertido y había entendido el hecho de que Dios es un Dios espiritual. Ahora uno dice, bueno, se acabó entonces la idolatría. Pero cuando vamos a la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y usted dice, ¿cómo? ¿Todavía está presente? Cuando Juan escribe su carta, y le está escribiendo a cristianos, pero no está escribiendo de los paganos, está escribiendo a cristianos, Pablo le escribe a los cristianos en Corinto, Juan le escribe a todos los cristianos. Él dice, hijitos, guardaos de los ídolos, y es la última frase de su primera carta. Los cristianos corren también el riesgo de caer en la idolatría. No será armando un muñeco, o diciéndole que es Dios, ni tampoco rindiéndole culto, como hacían los paganos, pero puede haber un sustituto de Dios en nuestra vida. El joven rico no armó ningún ídolo, pero él tenía un ídolo en su corazón, en el cual se apoyaba y en el cual confiaba, y que no estaba dispuesto a renunciar al apoyo que ese ídolo le daba. Por eso Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y me sigues. No, eso no. Mi Dios es este, y yo me estoy rindiendo a Él. Ahora, si es compatible, perfecto, pero si son incompatibles, entonces no. Todo esto lo he guardado en mi juventud, guardaba todos los mandamientos. Pero cuando llega el vende todo lo que tienes, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Podemos divinizar y hacer y poner en el lugar de Dios a muchas cosas. Hay gente que vive para el poder y tiene el ídolo del poder. Gente que vive para el placer y su ídolo es el placer. Y no están dispuestos a renunciar ni al poder ni al placer. Hay gente que
tiene su ídolo en una ideología determinada y lo toma como si fuera una religión y no encuentra que tenga fisuras y la discute como si fuera la verdad absoluta y confía ciegamente. Y yo digo que cualquiera que entra a un sistema filosófico ideológico y no le ve una fisura, entonces está a punto de caer en la idolatría, porque todo lo que hacen los hombres tiene alguna fisura por algún lado, pero hay un momento en que la mente se enceguece y dice, esta es la verdad absoluta. Yo le digo, mire, la única verdad absoluta es la palabra de Dios, esta es verdad absoluta, porque es Dios el que habla. Después nadie tiene una verdad absoluta para transmitir. La verdad absoluta es lo que Dios ha dicho. El joven rico era un idólatra y no se había dado cuenta. Jesús hace que él reaccione y en ese momento se dé cuenta que él tenía puesta su confianza, afirmaba su seguridad, aseguraba su porvenir en eso, lo que más valioso que poseía era eso, era su Dios, hasta tal punto que Jesús le dice, bueno, déjalo y sígueme, y él dice, no, estoy aferrado al Dios que yo tengo. Y así como su ídolo era un ídolo insensible, él también era insensible y se situaba fuera de la realidad. El ídolo insensible produce lo mismo, el mismo efecto en el que lo adora. El joven que lo adoraba se había vuelto insensible a lo espiritual, no veía lo espiritual, no veía lo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que dijo Jesús del rico necio? El rico había hecho una cosecha maravillosa, le había sobrado. Y cuando le sobró, él dijo, voy a derribar los graneros y voy a hacer otros graneros más grandes. Y cuando tenga todo esto, él no dijo, tengo asegurado mi porvenir. Él dijo, le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Mira la confusión espiritual que tiene. Está hablando del alma, no del cuerpo, está hablando del alma. Y le dice al alma que tiene bienes acumulados para muchos años. Y le dice al alma que tiene que reposar. ¿En qué tiene que reposar? En lo que tiene. ¿En qué tiene que reposar? En el placer que eso le da. Había hecho del dinero su ídolo y ya no veía lo espiritual ni entendía lo espiritual, porque no entendía a su alma como algo espiritual. Él creía que comer y beber le daba satisfacción al alma. Y el comer y beber satisface las necesidades del cuerpo, pero no satisface las necesidades del alma. Pero entró en un estado de confusión. Isaías, ¿qué hubiera dicho? Hubiera dicho que este rico tenía una tara espiritual, porque no alcanzaba a ver lo espiritual en el hombre. Él creía que todo era material. Nuestra sociedad es una sociedad que promueve la idolatría. Cuando una persona, cuando una ideología, cuando un deportista, cuando un artista se le empieza a otorgar poder absoluto, se le rinde obediencia, se lo copia, se lo imita, confiamos en su sabiduría y le rendimos culto, estamos cayendo en la idolatría. No importa que sea un político, que sea un artista, que sea un deportista, lo estamos haciendo un ídolo. Cuando tu felicidad y mi felicidad depende de que mi ídolo deportivo gane una carrera o que mi equipo favorito gane un triunfo y eso me hace feliz o me hace infeliz, tengo que tener cuidado porque mis sentimientos están puestos en el lugar donde no deben estar. Porque estoy confundiendo los sentimientos. Cuando yo me siento mal porque ganó o perdió, entonces, o me pongo de mal humor, yo veía las fotos de la última elección en los Estados Unidos, de los perdedores, y había gente allí que allí lloraba como si se le hubiera muerto la madre. Uno dice, no se puede deificar así una idea, una persona. Esto atenta contra la integridad espiritual de las personas. Hay que entender la dimensión de las cosas. En definitiva, lo que se cambió es un rumbo político y nada más. Pero no podemos tener estos dioses. Y estos dioses están en todas partes y nosotros mismos usamos ese término, decimos es una diva. ¿Qué quiere decir diva? Diva quiere decir diosa.
es diosa. Estamos diciendo es una diosa. Estamos diciendo es un ídolo popular, es un ídolo, lo estamos admitiendo. Hay que tener cuidado con los ídolos populares. En nuestro país es tremendo esto, porque aquí se adora desde el Gauchito Gil hasta Gilda. Y yo les conté una vez que vi a un señor rogándole a la estatua de Gardel que está en la esquina de la biblioteca, que me decían, pasa todos los días, se inclina, hace su oración y sigue. Es decir, cualquier cosa parecería que le estamos dando autoridad espiritual, moral, emocional sobre nuestra vida. Y este es un riesgo para la vida espiritual de la persona. ¿Cuántas veces esto nos empieza a alejar de Dios y nos insensibiliza frente a las cosas espirituales? El Dios de cada persona es aquello en lo que la persona confía, en lo que la persona se apoya, lo que le da seguridad, lo que cree que le da felicidad, eso a lo que entrega sus fuerzas. Ese es su ídolo, ese es su ídolo. Porque está desplazando a Dios, porque la confianza tiene que estar puesta en Dios, no en ninguna cosa de abajo. Porque nos tenemos que apoyar en Dios y no en las cosas de abajo. Porque tenemos que entregar nuestras fuerzas a Dios y no a las cosas de abajo. Y cuando empezamos a inclinarnos frente a ciertas cosas y las respetamos y las reverenciamos, este es nuestro Dios, es nuestro Dios. Y este es el objeto de la adoración. Y de los ídolos exigimos después cosas. Fíjense ustedes, se le exige a Messi que sea infalible y cuando no hay que matarlo. Es un ídolo popular. Y la gente lo sigue, hasta que un día fracasa y entonces lo golpea y se busca otro ídolo y empieza a ensalzar a otro ídolo. Esta idolatría está metida en la raíz de nuestra sociedad. Nuestra sociedad cree en ídolos, promueve la idolatría y cada época va teniendo los suyos, cada época tiene sus ídolos. El ídolo más grande y destructivo que levanta esta sociedad es el materialismo. Y el Señor advirtió sobre esto. En el Sermón del Monte dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios, y se lo voy a decir como dice el original, no se puede servir a Dios o a Mamón. Los traductores hicieron muy bien, porque Mamón era el dios de la riqueza entre los arameos. Y lo que Jesús señaló fue eso. No se puede servir al Dios y al Dios de la riqueza. Y los traductores se encuentran con un problema, porque tienen que aclarar esto. Entonces traducen directamente, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero lo que Jesús señaló fue un Dios, fue un ídolo de esa época. Y era el Dios de los arameos, ellos hablaban en arameo, que si el Dios de los arameos y era el Dios de la fortuna, era la personificación de las riquezas, era el ídolo peligroso. Y Jesús cuando en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del Sermón del Monte, habla de esto, él habla de la idolatría. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mamón. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice que uno tiene que hacer morir en uno lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, dice él. La palabra de Dios está diciendo la avaricia, el hecho, el afán de acaparar riquezas y de atesorarlas, más de lo que necesitamos, no pensar en el prójimo, es una forma de la idolatría. Y lo dice Pablo en la carta a los Colosenses. Nuestra sociedad enseña que la paz, la felicidad, el apoyo, la fortaleza, la seguridad y la esperanza está en lo que usted tiene. Y fíjese que ni con el corralito se convenció de que no es así. Porque en cualquier momento lo que tenemos se deshace en nuestras manos. Se deshace. Todo viene de lo material para el hombre de hoy.
Sobre el altar de Mamón se ofrece hoy el tiempo, las fuerzas, se sacrifica a la familia y se sacrifica hasta los hijos. Es la moderna idolatría de este tiempo. El mandamiento fue: no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. A veces no nos hacemos imágenes, pero estamos inclinados, estamos honrando. ¿Y por qué? Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Conclusión, hermanos. ¿Quién usurpa el lugar en nuestra vida? Es lo que no tenemos que, el lugar de Dios en nuestra vida, es lo que no tenemos que preguntar. ¿Quién está usurpando el lugar de Dios en mi vida? ¿Ante quién me inclino? ¿Me inclino ante una ideología? ¿Me inclino ante un dirigente carismático? ¿Me inclino ante un artista? ¿Me inclino ante un deportista? ¿Me inclino ante un equipo? Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Y es un peligro para la vida cristiana. Hay que recordar siempre que el siglo XX dejó algunos testimonios de ídolos que se levantaron. Hitler fue un ídolo para los alemanes en su época. No se olvide de eso. Stalin también fue un ídolo para los hombres de su época. Hay que tener cuidado con los ídolos. Hay que tener cuidado. Nos estamos inclinando ante el becerro de oro, o ante la estatua de oro como en tiempo de Daniel, o ante Mamón como dijo Jesús. Quiere decir que muchas veces la idolatría está ahí al acecho y es uno de los peligros. Vivimos en la sociedad del plástico. La sociedad del plástico. En la sociedad del plástico las cosas importan más que las personas. Importan mucho más que las personas. Los fines cuentan más que los medios. No importa cómo llegar, pero hay que llegar. A esto lleva la idolatría de las cosas materiales en las que vivimos hoy. Hay que salir de la sociedad del plástico y resistir a la sociedad del plástico y ponernos allí enfrente de esa sociedad que no valora a la persona, sino que valora las cosas, y que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Esa sociedad es la sociedad idólatra y es la sociedad que se pierde. Esa sociedad que no importa los medios para conseguir los fines, que no importa en qué forma, pero tengo que conseguirlo, y que no hace caso del que usa malos medios para conseguir los fines, es una sociedad idólatra. Idólatra. Los medios cuentan tanto y son más importantes que los fines. Yo puedo hacerme rico en un momento estafándolos a todos a ustedes. Muchos dirían, hay que hacerlo porque todos esos son tontos y el que los estafa es inteligente. ¿Sí? Porque no le interesan los medios con tal de lograr los fines. No es así. Los medios son tan importantes como los fines. Los medios son tan importantes como los fines. Por eso, hermanos, estamos en riesgo. Y si hablamos del riesgo de la sequedad espiritual, yo quisiera que nos lleváramos hoy este riesgo que puede correr en nuestra vida espiritual, que es el riesgo de la idolatría. Cada vez que hablamos de idolatría pensamos en el Antiguo Testamento, los ídolos que tienen, todo esto, y entonces miramos nuestra casa y decimos, acá no hay ninguna imagen de nada, no tengo ningún ídolo. Y resulta que puedo tener un montón de ídolos y no me di cuenta. Y la sabiduría de Jesús hizo que ese joven que se acercó y que seguramente él iba a decir, yo no tengo ningún ídolo porque cumplo los mandamientos, Jesús le demostró que tenía un gran ídolo. Tan grande era el ídolo que estaba dispuesto a inclinarse delante del ídolo antes que inclinarse delante de Dios. Este es el peligro. Lo conocemos y podemos en alguna forma detenerlo. Analicemos nuestra vida, derribemos los ídolos si los tenemos, mantengamos nuestra fidelidad al Señor todos los días de nuestra vida. Y si resulta que los ídolos que tenemos son tan importantes para nosotros que no lo podemos sacar, recurramos al Señor en oración para que Dios sea el que saque eso de nuestra vida. Los italianos del sur, de los que eran mis ancestros, mis abuelos, eran muy idólatras, muy idólatras. La casa estaba llena de figuras a las que adoraban y les encendían velas y todo lo demás. Mi abuela era
mis dos abuelas fueron también muy idólatras, muy idólatras. Y mi abuela contaba que cuando ella llegó al Señor, sacó todo eso porque se dio cuenta que ella tenía que rogarle a Dios directamente, porque Dios la escuchaba. Pero le costaba sacar una imagen grande que tenía de la Sagrada Familia. Y entonces llamó al pastor de la iglesia y le dijo: mire, yo no la adoro, pero lo tengo allí. Dice: antes sí la adoraba, pero ahora no, ahora ya sé que tengo que adorar a Dios, pero no la puedo sacar. Y no la puedo sacar porque es un recuerdo familiar que lo habían traído de Europa. Entonces lo tenían puesto allí. Y ella quería bautizarse, pero no sabía qué hacer con eso. Y el pastor, con mucha sabiduría, le dijo: usted bautícese tranquila, no hay ningún problema, cuando Dios quiera lo va a sacar. Y fue y se bautizó. Y al poco tiempo mi abuelo, que no era creyente en aquel momento, le agarró un ataque de ira y empezó a tirar los platos y las cosas y le pegó al cuadro. Y el cuadro, ¿se acuerdan las habitaciones de antes que tenían como un sótano debajo para que corriera el aire? El cuadro cayó y cayó debajo del sótano, así que para sacarlo había que levantar el piso. Y mi abuela me decía: el último de los ídolos que tuve está acá debajo, Dios lo puso allí. Así que si alguien va a esa casa y lo levanta, se va a encontrar con que el ídolo estaba allí. Ella no lo había podido sacar, pero Dios sí lo pudo sacar. Dios puede sacar todos los ídolos de nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.